Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. I was thinking we could read from chapter 15, text 7. Hare Krishna, estaba pensando que podíamos repasar o hacer clases sobre el capítulo 15, texto número 7. So this chapter, Yoga of the Supreme Person. Este capítulo se titula La Suprema Persona, el Yoga de la Suprema Persona. Mama Vaim Sajiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha Manasastrendi Indriyani Prakritistani Karshati. Mama. 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 My. Mío. Eva. Eva. Certainly. Ciertamente. Amsa. Fragmental particle. Partículas fragmentarias. Jiva Loke. Jiva Loke. In the world of conditioned life. En el mundo de la vida condicionada. Jiva Bhutaha. Jiva Bhutaha. The conditioned living entity. La entidad viviente condicionada. Sanatanaha. Sanatanaha. Eternal. Eterna. Manaha. Manaha. With the mind. Con la mente. Sastani. Sastani. The 6. Los 6. Indriyani. Indriyani. Senses. Sentidos. Prakriti. Prakriti. Immaterial nature. En la naturaleza material. Stani. Stani. Situated. Situada. Karshati. Arshati. Is struggling hard. Está luchando arduamente. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. So this is an important verse. It gives a lot of information about who we are and how we're conditioned. Este es un verso muy importante que nos dice acerca de quiénes somos y cómo estamos condicionados. If anybody thinks they're not conditioned, means they're insane. Si hay alguna persona que no se piense que esté condicionado, entonces está mal de la mente. We're all strictly under the law of nature. Estamos todos estrictamente atados o bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. But the Maya, the illusory energy, makes us think that we're independent. Pero nuestra Maya y la energía ilusoria nos hace pensar que somos independientes. Nicho Nichanam Chaitanam Chaitananam. There are 2 eternals. One is dependent, one is independent. Hay 2 eternas entidades, una que depende y una que no. So by constitution, we're dependent. Sí, por nuestra constitución somos dependientes. What if there's no supply of air? We're dependent on the air. We're dependent on the sunlight. We're dependent on food, so many things. Nosotros estamos dependientes de tantas cosas, del oxígeno, del aire, de la comida, de muchas cosas. But still, due to illusion, we think we're free. Pero aún así, debido a nuestra ilusión, pensamos que estamos libres. We do have some freedom. We can either turn to God or we can turn away from God. Sí tenemos alguna libertad y es si nos viramos hacia Dios o le damos la espalda. But in either case, we will be controlled either by the Lord's external energy or His internal energy. Pero en ambos casos nosotros seremos controlados ya sea por la energía externa del Señor o la energía interna del Señor. So if we surrender to the internal energy of the Lord, then we have quite a bit of freedom to
to, you can say, serve the Lord as we desire, according to our rasa. Entonces, si nosotros nos rendimos a la energía interna del Señor, entonces tenemos una cierta flexibilidad o libertad de poder servirle en el humor o con el sabor que deseemos. But once we come under the external energy, then really we don't have any freedom. Well, we think we have freedom. Pero cuando caemos bajo la energía exterior, externa, entonces pensamos tener libertad, pero no tenemos ninguna. Even the materialistic philosophers, they understand that the living entity is determined according to previous activities. It's getting, nobody is really free. Entonces, hasta los filósofos materialistas entienden que basándonos en nuestras actividades previas es que podemos alcanzar alguna cosa. Realmente no somos libres. But if we turn to God, then we have freedom. We can either, then we have the choice whether we want to serve Maya or we want to serve Krishna. That's our freedom. Pero si nos volvemos al Señor, entonces podemos decidir si nosotros deseamos servirle a Maya o rendirnos al Señor. Esa es nuestra libertad, esa elección. Materialists think they're free, but their choice is either this kind of Maya or that kind of Maya. They're not really free. Los materialistas piensan que están libres, pero su elección es un tipo de ilusión o otro tipo de ilusión y realmente no tienen libertad. And this verse is pointing out why we're not free, because we're under the control of our mind. Entonces este verso señala por qué nosotros no somos libres y es porque estamos bajo el control de nuestra mente. In the 6th chapter of the Gita, we read how the mind is our best friend or our worst enemy. En el 6º capítulo del Bhagavad Gita leímos cómo nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. If we agree to follow the intelligence, which is higher than the mind, then we can have gradually come out of this conditioned life. Si nosotros acordamos seguir a la inteligencia que está más elevada que la mente, entonces podemos liberarnos de esta vida condicionada. So the first sign of intelligence, we have to know what's best for ourselves. Entonces la primera manera de saber si hay inteligencia o no es conocer. If we do something that hurts us, we say, well, that was stupid. Si hacemos algo que termina doliendo, afectándonos, podemos decir, eso fue algo estúpido, una lección estúpida. But in order to know what's best for ourselves, we have to know who we are. Pero para saber qué sea lo mejor para nosotros, tenemos que conocernos. Therefore, the whole chapter 2, so many verses, Krishna is describing from every angle how we're not this body, we're the soul, which is eternal. Por lo tanto, en el 2º capítulo, el Señor Krishna está explicando de muchos ángulos que nosotros no somos este cuerpo, que somos el alma espiritual. So this verse is also saying we're the same quality as God, but we're the amsa, we're the small particle. Entonces, este verso también nos explica que nosotros somos de la misma cualidad que el Señor, pero somos en una cantidad menor. But in the 7th chapter here in the Gita, Krishna explains why we come to the material world. Y aquí en el Bhagavad Gita, en su 7º capítulo, Krishna explica por qué es que nosotros venimos a este mundo material. It says, Isha Dvesha. Isha means desire. We have a desire. What is that? We want to be God. Dice que nosotros tenemos un deseo, un Isha Dvesha, que eso quiere decir que queremos ser Dios. Even in the name of spiritual life, people think they can become God. Aún dentro de los practicantes de la vida espiritual, hay personas que piensan que pueden volverse Dios. I was going to a yoga class before I became a devotee, and the yoga teacher was telling us, be still and know that you are God. Yo estuve tomando una clase de yoga antes de volverme devoto y el instructor, el maestro, nos decía, siéntese quieto y entienda que usted es Dios. So this is the last snare of illusion of Mayavadis. They think you can become God by merging into God. Entonces, esta es la última trampa de la ilusión de los Mayavadis que piensan que uno puede fundirse con Dios.
The materialists also think they want to be the controller, they want to be the proprietor, they want to be the enjoyer. But this is God's position, not our position. Los materialistas también se piensan que quieren ser los disfrutadores, los dueños, los amos, los que inician la cosa, pero esta es la posición de Dios, no la nuestra. Therefore, every living entity in the material world is troubled by envy. We're envious that Krishna is God. We want to be the supreme. Por lo tanto, cada entidad viviente en el mundo material está afectada por este querer ser Dios. Y To get Krishna free es Dios. from this disease of envy, it's like a disease. We have to, instead of being envious of God, we should glorify God. Y esto es envidia. Nosotros, en vez de ser envidiosos, debemos glorificar al Señor, a Dios. Therefore, we emphasize this chanting, Hare Krishna, Hare Krishna. So, because if we're glorifying God, then we can't be envious of Him at the same time. Entonces nosotros, por lo tanto, enfatizamos este punto de cantar el Hare Krishna, porque si nosotros hacemos esto, no podremos ser envidiosos del Señor. So this is also, this Krishna Katha, what we're doing right now, is also the same, has the same potency to help us give up this envy. Because instead of complaining about God, we're glorifying Him. Entonces, este mismo Krishna Katha, esta actividad de escuchar y hablar acerca de Krishna, es bueno para nosotros porque en vez de estar envidiándole, nosotros estamos hablando de sus cualidades, de sus bondades. If you're a little intelligent, you can see that people are always blaming someone else for their problem. Si uno es inteligente, uno podrá observar cómo las personas siempre están culpando a otro por sus problemas. And if you go to someone else, then ultimately it comes to God. Why did God allow this to happen? Entonces, si uno va por esa vía, que la culpa es de otro, eventualmente siempre llegará el punto en que se cuestione por qué Dios permitió que esto sucediera. Everybody's thinking, I'm a good person. Why I have to suffer like this? It's not fair. Todo el mundo está pensando, yo soy una buena persona, ¿por qué debo sufrir así? Esto no es justo. So first principle, we have to become devotees. We should understand that we're rascals. El primer principio es que de hacernos devotos es entender que nosotros somos unos pícaros. That we turned away from God. We misused our independence. Que nosotros le dimos la espalda al Señor y mal utilizamos nuestra independencia. And instead of putting God in the center, we try to put ourselves in the center. Y que en vez de poner a Dios al centro, nos hemos puesto a nosotros mismos en el centro. Every little living entity in the material world has this disease. Cada una de las entidades vivientes, hasta la más pequeña en este mundo material, tiene esta enfermedad. Every bird, every animal, every insect, every child, they have this disease. Cada insecto, cada animal, cada ave, cada niño tiene esta enfermedad. But we met a person, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who was completely free from envy. Pero nosotros nos encontramos con una persona, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quien estaba completamente libre de envidia. Therefore, he's worshipable. Por lo tanto, él es digno de adoración. And everybody else, we shouldn't worship them because they're envious. Y a las demás personas no hay que alabarles o rendirle ningún culto porque ellos son envidiosos. So let's read purport. Leamos el significado entonces. In this verse, the identity of the living entity is clearly given. Maharaj, line by line. Yeah. Ok, en este verso se da con toda claridad la identidad del ser viviente. So this is important verse of the purport, that it's clear what the identity of a living being is. Entonces, esto es lo importante de este verso, que da claramente o explica claramente cuál es la identidad del ser humano o de la entidad viviente. The living entity is eternal fragment of the Lord, but now in the conditioned stage of material existence, he's struggling very hard with the six senses in the mind. Que la entidad viviente es parte integral fragmentaria del Señor Supremo, pero ahora en la existencia material él está sufriendo arduamente con los 6 sentidos.
So this is one piece of information is enough to bring us to liberation. Esta particular fuente de información nos puede llegar o nos puede brindar la liberación. The living entity is the fragmental part and parcel of the Supreme Lord eternally. La entidad viviente es la parte integral fragmentaria del Señor Supremo eternamente. It is not that he assumes individuality in his conditioned life, and in his liberated state he becomes one with the Supreme Lord. He is eternally fragmented. No se debe creer que ella adopta la individualidad en su vida condicionada y en su estado liberado se vuelve uno con el Señor Supremo. Ella Here, es eternamente un fragmento. So here Prabhupada is confronting the Mayavadi philosophy that seems to make us feel that everything is one. There's no different parts. Everything is one. Aquí Srila Prabhupada está luchando o enfrentándose a la filosofía Mayavadi que dice que todo es uno, que no hay fragmentos, que no hay partes. But it's clearly said, Sanatana. According to Vedic version, the Supreme Lord manifests and expands himself in innumerable expansions, of which the primary expansions are called Vishnu Tattva, and the secondary expansions are called the living entities. Se dice bien claro, Sanatana. Según la versión védica, el Señor Supremo se manifiesta y se expande en infinidad de expansiones, de las cuales las expansiones primarias se denominan Vishnu Tattva y las expansiones secundarias se denominan entidades vivientes. So here is also more important information. Vishnu Tattvas, they're the same as God. But Entonces, the living entity is a particle of God. Aquí hay más información importante. Vishnu Tattva son expansiones que son iguales a Dios, pero los que no son expansiones como Dios son solo partes. In other words, the Vishnu Tattva is the personal expansion and the living entities are the separated expansions. By his personal expansions, he is manifest in various forms like Lord Rama, Nrsimha, Vishnumurti, and all the predominant deities in the Vaikuntha planets. En otras palabras, el Vishnu Tattva es la expansión personal y las entidades vivientes son expansiones separadas. Por medio de su expansión personal, él se manifiesta en diversas formas, tales como el señor Rama, Nrsimhadev, Vishnumurti y todas las deidades regentes de los planetas Vaikuntha. So the separated expansions, the living entities are eternally servitors. Las expansiones separadas, las entidades vivientes son eternamente servidoras. So therefore, if we come again to our original position, we can be happy. But nobody wants to be servant. We want to be the master. Por lo tanto, si nosotros regresamos a nuestra posición constitucional, podremos ser felices. Pero nadie puede hacerlo porque todos queremos o nadie quiere servir. But instead of serving God, we have to serve our senses. We have to serve our wife. We have to serve our children. We have to serve our country. So many, we can't stop serving, but instead of serving God, we're serving something temporary. Entonces no queremos servir a Dios, pero en vez de servir a Dios, servimos a nuestra familia, a nuestra esposa, a la nación, tantas otras cosas que tenemos que servir en estos arreglos temporeros. The personal expansions of the Supreme Personality of Godhead, the individual identities of the Godhead are always present. Similarly, the separated expansions of the living entities have their identities. As fragmental parts and parcels of Supreme Lord, the living entities also have fragmental portions of his qualities, of which independence is one. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la divinidad siempre están presentes. Asimismo, las expansiones separadas, las entidades vivientes tienen sus identidades. Como partes integrales fragmentarias del Señor Supremo, las entidades vivientes también tienen cualidades fragmentarias de las cuales la independencia es una de ellas. So because we're made in the image of God, we have the same qualities as God. God is fully independent, and we have also some independence.
como estamos hechos a imagen y semejanza del Señor, nosotros tenemos alguna independencia también. But we have to understand our independence is limited. Pero debemos entender que nuestra independencia es limitada. We can turn to God or we can turn away from God. Podemos mirar a Dios o darle la espalda. So unfortunately, we've used our independence in the wrong way. Therefore, we are born in this material world. Desafortunadamente hemos usado nuestra independencia de una forma inadecuada y por eso estamos en este mundo material. And everybody born in the material world is born because of karma. Y cada persona que está en el mundo material nace aquí por su karma. So your karma is decided by higher authorities. What will be your karma? Y nuestras reacciones, nuestro karma es decidido por autoridades superiores. There are two factors, what you deserve and what you desire. Hay dos factores, lo que te mereces y lo que deseas. Then that will be considered at the time of death. Then you get another body depending on your karma. Estas se consideran a la hora de la muerte y luego uno obtiene otro cuerpo debido a su karma. Similarly, as fragmental parts and parcels, the Supreme Lord also have fragmental code, of which independence is one. Every living entity is an individual soul and has his personal individuality and a minute form of independence. Cada entidad viviente como alma individual que es, tiene su individualidad personal y una diminuta forma de independencia. So this is the first teaching of the Bhagavad Gita. Este es la primera enseñanza del Bhagavad Gita. When Krishna begins to speak philosophy, he says to Arjuna, chapter 2, text 12. Cuando Krishna comienza a hablar filosofía, le dice a Arjuna en el segundo capítulo, texto 12, he says, you and I and all these kings, we've always existed as individuals. Now we're individuals. And in the future, we'll also be individuals. Él le dice a Arjuna, ahora y en el pasado, tú, yo y todos estos reyes hemos existido como individuos. So this idea that we can give up and become one with everything, this is foolish idea. Entonces esta idea es una idea tonta la que dice o postula que nosotros podemos volvernos uno. Esto es algo tonto. By misuse of that independence, one becomes a conditioned soul, and by proper use of independence, he is always liberated. In either case, he is qualitatively eternal, as the Supreme Lord is. Por el mal uso de esa independencia, uno se vuelve un alma condicionada y con el debido uso de la independencia, uno siempre está liberado. En cualquiera de los casos, uno es eterno cualitativamente tal como el Señor Supremo. So actually, we have a very glorious position. We're eternal. Our nature is full of knowledge and bliss. Realmente nosotros tenemos una posición privilegiada y nuestra constitución es llena de conocimiento y bienaventuranza. But now we're in an awkward position because we're accepting this body as ourself or the mind as ourself. Pero ahora estamos en una situación una vicisitud porque estamos aceptando nuestra mente o nuestro cuerpo como si fuera el yo. So instead of being eternal, full of knowledge and bliss, we're temporary, full of ignorance and suffering. Entonces, en vez de ser eternos y llenos de bienaventuranza y conocimiento, estamos en este mundo sufriendo y lleno de miserias. But in the liberated state, he is freed from the material condition and he is under the engagement of the transcendental love service unto the Lord. In his conditioned life, he is dominated by the material modes of nature and he forgets the transcendental loving service of the Lord. As a result, he has to struggle very hard to maintain his existence in the material world. En su estado liberado, uno está libre de esta condición material y se encuentra dedicado al trascendental servicio del Señor en su vida condicionada. A uno lo dominan las modalidades materiales de la naturaleza y se olvida del amoroso servicio trascendental del Señor. Como resultado de ello, uno tiene que luchar mucho para mantener su existencia en el mundo material. So therefore, there's an opportunity
Atata Brahma Jigyasya. We should use this opportunity. We have this human form of life. We can inquire, why am I suffering? Why there's so much problems? And we can make a solution. Entonces, por lo tanto, tenemos que en esta forma de vida humana tenemos oportunidad, la oportunidad de cuestionarnos y de aprender y salir de este enredo. And if we don't use this opportunity, we're spoiling such a wonderful chance that nature is giving us. Entonces, si nosotros no utilizamos esta oportunidad, lo que estamos haciendo es estropeando esta maravillosa oportunidad que nos da la naturaleza. Therefore, there's some urgency. We saw that Prabhupada spoke with urgency because he saw that now he's giving us a chance to come out. We should take advantage of that. Entonces, por lo tanto, tenemos este punto de la urgencia, de lo urgente que es. Srila Prabhupada vio lo importante y valioso que era esto y nos los brindó para que pudiéramos salir de este enredo. Therefore, we say the pure devotee, like Srila Prabhupada, he is the greatest gift giver. He's giving us this wonderful fortune. Por lo tanto, decimos que el devoto puro nos está dando el más divino tesoro, nos está entregando lo más, la fortuna, la cosa más importante. Just like the example is given, if there is a young boy he has amnesia, he doesn't know who he is, he may be the son of a rich man, but he's just living on the street like a beggar. Esto es igual, se da a la persona, o el ejemplo se da de una persona que tenga amnesia, que puede ser el hijo de una persona muy acaudalada, pero como no lo sabe, está viviendo como un pordiosero en la calle. But if someone knows who his father is, and he brings him to his father, that's the best thing he can do for that boy. Entonces, si este chico está de vagabundo y alguien sabe, o el mejor tesoro que puede hacer es llevarlo, conoce a su padre y lo lleva ante su padre. So the preacher then is the most important work because he's giving people a chance to go back home, back to Godhead. Entonces el predicador tiene el trabajo más importante porque él está dándole la oportunidad a las personas de regresar de vuelta al Supremo. And the process is very simple. We just have to agree and then sincerely try to follow. Y el proceso es muy sencillo, solamente tenemos que aceptarlo y tratar de seguirlo. We don't have to perform severe austerity or go to the Himalayas. Stay in your home, but chant Hare Krishna, read Prabhupada's books, and try to preach a little to others. Maharaj, can you repeat that, please? Sierra. Yeah. We don't have to go to the Himalayas or perform severe austerity. We can stay at our... No tenemos que ir a los Himalayas y llevar a cabo austeridades. We can stay in our house, read Prabhupada's books, follow his instructions, and speak to others about Krishna. Then Nos podemos quedar en nuestras casas, leer los libros de Srila Prabhupada, instruir a otros acerca de esto. Follow in Prabhupada's footsteps. Lo que hay que hacer es seguir los pasos de Srila Prabhupada. At the end of the Gita, Krishna says, there is no one more dear to me than one who explains this subject of Bhagavad Gita to the innocent people. Entonces Krishna dice al final del Bhagavad Gita que no hay nadie más cercano o querido para mí que aquella persona que enseña estas cosas a las personas. Lord Chaitanya Mahaprabhu says, whoever you meet, you should speak to them about Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que a quien sea que te encuentres debes hablarle acerca de Krishna. The living entities, not only human beings and the cats and the dogs, but even the greater controllers of the material world, Brahma, Lord Shiva, and even Vishnu, are all parts and parcels of the Supreme Lord. They are all eternal, not temporary manifestations. Las entidades vivientes, no solo los seres humanos y los perros y los gatos, sino incluso los grandes controladores del mundo material, Brahma, el señor Vishnu e incluso el señor Shiva e incluso Vishnu, son todos partes integrales del Señor Supremo. Todos ellos son eternos y no son manifestaciones temporales. The word karshati, struggling or grappling hard, is very significant. The conditioned soul is bound up as though shackled by iron chains. He is bound up by the false ego, and the mind is the chief agent which is driving him in this material existence. La palabra karshati, o luchando, o esforzándose mucho, es muy significativa. El alma condicionada está atada como si estuviera engrilletada con cadenas de hierro.
ella está atada por el ego falso y la mente. Y la mente es el agente principal que la está llevando por la existencia material. Therefore, the whole yoga system is how to control the mind. We can make the mind our best friend, or otherwise it becomes our enemy. Entonces, por lo tanto, el sistema de yoga entero está basado en tratar de controlar la mente porque puede ser nuestra amiga o nuestra peor enemiga. When the mind is in the mode of goodness, his activities are good. When the mind is in the mode of passion, his activities are troublesome. And when the mind is in the mode of ignorance, he travels to the lower species of life. Cuando la mente está en el plano de la modalidad de la bondad, sus actividades son buenas. Cuando la mente está en el plano de la modalidad de la pasión, sus actividades son problemáticas. Y cuando la mente está en el plano de la modalidad de la ignorancia, ella viaja por las especies de vida inferior. So now the mind is cheating us, but if we have higher intelligence, intelligence above the mind, then we can gradually bring the mind under control so it becomes our friend instead of our enemy. Actualmente nuestra mente está engañándonos, pero si nosotros trabajamos o tenemos inteligencia superior, nosotros podemos contrarrestarla y tenerla bajo nuestro control. How is it our enemy? Because it's telling us, it's directing us to do things which are not good for our soul. ¿Y por qué es nuestra enemiga? Porque ella nos está dirigiendo a hacer cosas que no son buenas para nuestro yo, para nuestra alma. So it's like an enemy, it becomes an enemy. It gives us wrong direction. Es como una enemiga o se vuelve una enemiga porque nos da dirección equivocada. So the mind has to be controlled. Así que la mente debe ser controlada. And Krishna tells us, param justanavartate, if we get a higher taste, then we can control the mind. Krishna nos dice, Paramdrishta Nirvartante, que si nosotros adquirimos un gusto superior, entonces podremos controlar a la mente. If we just try to push down the mind and the senses, then they come up on the other side. Si nosotros tratamos de simplemente aplastar la mente o taparla por algún lado, lo que hace es que sale por otro. But if we get a better thing, then we can give up the lesser thing. Pero si nosotros obtenemos algo que sea más significativo, algo mayor, más grande, entonces la mente puede abandonar eso que vale menos. Just like before I became a devotee, I used to eat meat, but now I have no attraction for that because prasadam is better, healthier. You feel better eating prasadam. Es como antes de yo ser devoto, comía carne, era carnívoro. Pero ahora que tengo una atracción a algo que es mejor, que gusta más, he abandonado la carne porque sé que ya no es, eso no es bueno para mí. So we have to follow some regulations in the beginning, but Prabhupada calls them regulations of freedom. Srila Prabhupada menciona que en el principio estas son regulaciones para la liberación. Sometimes he says, I'm simply advising you to give up the poison. A veces él decía o él dice en sus libros que simplemente les estoy invitando para que dejen el veneno. Poison means illicit sex, intoxication, gambling, meat eating. Veneno quiere decir sexo ilícito, juegos de azar, comer carne, estas cosas. But we get attached to these illicit sex and so on. Therefore, it's very difficult to give up. Pero nos apegamos a este sexo ilícito y por lo tanto este tipo de cosas son difíciles de dejar. So we have to take the process, the positive activities with enthusiasm. Then we lose attraction for this mundane things. Así que tenemos que tomar este proceso con entusiasmo para que podamos abandonar nuestro apego por estas cosas mundanas. Just like a kirtan. We should come to the kirtan whenever opportunity is there. We should chant with enthusiasm and dance. Es como el kirtan. Cada vez que haya kirtan, uno debe acercarse al kirtan y participar de él con entusiasmo, debe bailar. The acharyas tell us that the kirtan is the easiest way to get a higher taste. Los acharyas nos indican que el kirtan es la manera más fácil de obtener un gusto superior. And we saw practically that Prabhupada was always encouraging us to do kirtan. Y vimos eso de manera práctica en que Srila Prabhupada siempre estaba avivándonos para que llevásemos a cabo kirtan. It is clear, however, in this verse that the conditioned soul is covered by the material body with the mind and the senses, and when he is liberated, this material covering perishes
but his spiritual body manifests itself in his individual capacity. Sin embargo, este verso deja en claro que el alma condicionada la cubre el cuerpo material con la mente y los sentidos, y que cuando ella se libera, esa cobertura material perece, pero su cuerpo espiritual se manifiesta con su capacidad individual. The following information is there in the Madhyanadhyayana Shruti. Savaesha Brahmanishta idam sariram martam astrichya Brahma bisham padya Brahmanan prasyati Brahmana shrinoti Brahmanide evedam sarvam anubhavati. It is stated here that when a living entity gives up this material embodiment and enters into the spiritual world, he revives his spiritual body, in his spiritual body, he can see the Supreme Personality of Godhead face to face. La siguiente información se encuentra en el Madhyanadhyayana You don't have Shruti. to do, that's all right. Sí. Lo que citó Maharaj dice, se dice aquí que cuando una entidad viviente abandona este cuerpo material y entra en el mundo espiritual, revive el cuerpo espiritual, y en su cuerpo espiritual puede ver a la Suprema Personalidad de Dios frente a frente. Well, people sometimes ask us, well, why are you doing this chanting Hare Krishna? Why are you practicing these principles and giving up these other things? A veces las personas nos preguntan, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes cantan Hare Krishna y siguen estos principios y dejan la atracción de otras cosas? We can tell them because we want to see God face to face. Nosotros podemos decirle que hacemos esto porque queremos ver a Dios frente a frente. Then they won't have anything to say. Entonces ellos no tendrán nada que decir. Nobody thinks you can see God face to face. Nadie piensa que usted puede ver a Dios frente a frente. But we have a process which would guarantees if you take it sincerely, you'll see God face to face. Pero nosotros tenemos un proceso que si usted lo sigue o toma de él sinceramente, le garantiza que usted podrá contemplar al Señor cara a cara. Only Frente a frente. qualification is you sincerely follow the process. La única cualificación es que usted debe seguir sinceramente el proceso. But problem is we cheat. We think we're going to get a shortcut and we think we can cheat Krishna. El problema es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y buscamos atajos pensando que podamos encontrar a Krishna de esta forma. But we have to go step by step. And then gradually, by a scientific process, we'll come to the perfection. Pero nosotros tenemos que ir paso a paso por el proceso y de esta forma científica podremos llegar a la meta, a la perfección. Swami gives it very scientifically. Atao, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nartanavriti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava, then Prema. So there's a whole scientific process. Srila Rupa Goswami lo detalla este proceso muy específicamente en todos sus pasos hasta llegar a Bhava. So the first step is we have to have a little shraddha, a little faith to hear this process, to begin. El primer paso es que uno tiene que tener un poco de fe, uno tiene que tener un poco de shraddha para entender o escuchar. The next stage is sadhusanga. We hear and we get attracted. Then we want to associate with others who are also attracted. Sadhusanga. Y en sadhusanga, si nosotros escuchamos, nos atraemos a los demás, entonces queremos escuchar más. We associate with devotees. Nos asociamos con los devotos. The next step is Bhajana Kriya. We see the devotees are practicing, they get up early, they chant Hare Krishna, they avoid the sinful life. So we also take up the practice, sadhusanga. Vemos Bhajana Kriya. Sí, vemos cómo se comportan los devotos, que se levantan temprano, las cosas que llevan a cabo. Entonces nosotros también comenzamos a practicar. Esto es Bhajana Kriya. Then we practice, we do the Bhajana Kriya, and after some time, anartha-nivritti. What does that mean? We give up our bad habits, our heart becomes pure. Entonces, ¿qué es el próximo paso? Practicamos un tiempo y nuestro corazón se limpia, dejamos a un lado las impurezas. Esto es anartha-nivritti. We become honest.
nos hacemos honestos instead of always cheating. en vez de estar siempre engañando. This is one quality of the Vaishnava, is always straightforward, honest. Esta es una de las cualidades del Vaishnava, que siempre es honesto y va de frente. So then when we lose our bad qualities, then we become nishta. Nishta means we're steady, when we're no longer living with the enemy. Entonces, cuando nosotros dejamos a un lado nuestras malas cualidades, podemos, un segundo, just a second, We're no longer podemos ser, living with the enemy. podemos ser constantes. Esto es nishta, que no tenemos que vivir con la enemiga, con la mente. How can we be happy if we're living with the enemy? At any moment, the enemy can strike us. ¿Cómo podremos ser felices si vivimos con el enemigo? En cualquier momento nos puede golpear. Therefore, material world is always a place of anxiety. Por lo tanto, el mundo material es siempre un lugar de ansiedad. But we can create the spiritual world in our heart, in our association. Krishna Prabhupada has given us this process. Entonces nosotros podemos crear el mundo espiritual con la asociación correcta. Esto es lo que Srila Prabhupada nos ha dado con este proceso. Narottam Das says, Goloka Premadana Harinam Sankirtan, the chanting of the holy name is not material world. It's coming from Goloka Vrindavan. Narottam Das Thakur nos explica que este santo nombre no es de este mundo material, desciende del mundo espiritual. Goloka Premadana Harinama Sankirtana. Very simple. Es muy sencillo. Goloka Premadana Harinam. The chanting of Hare Krishna is coming from Goloka Vrindavan. Goloka Premadana, que el canto del santo nombre desciende desde Vrindavan. So then we can come to see God face to face. Entonces podremos ver a Dios cara a cara. We can speak to and hear from him face to face, and he can understand, and we can understand the Supreme Personality as he is. El alma puede oírlo y hablarle frente a frente y puede entender a la personalidad suprema tal como él es. From Shmiti also it is understood. Vashanti Yatra Purusha Sarve Vaikunta Murtiya. In the spiritual planets, everyone lives in bodies featured like the Supreme Personality of Godheads. As far as bodily construction is concerned, there's no difference between the part and parcel living entity and the expansions of Vishnu Murti. In other words, at liberation, the living entity gets a spiritual body by the grace of the Supreme Personality of Godhead. La Smriti también nos hace saber que en los planetas espirituales todo el mundo vive en cuerpos que son como el de la Suprema Personalidad de Dios. En lo que se refiere, esa es nuestra meta. We want to have a spiritual body. We want to see God face to face and want to exchange with him. Esa es nuestra meta. Uno quiere tener un cuerpo espiritual para poder estar con Dios y intercambiar con él. En lo que se refiere a la estructura corporal, no hay diferencia entre las entidades vivientes que son partes integrales y las expansiones de Vishnu Murti. En otras palabras, en el mundo de la liberación, la entidad viviente recibe un cuerpo espiritual por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. So it's not so difficult, but only because of bad habit it seems difficult. Entonces no es tan difícil, pero es solo por los malos hábitos que puede lucir difícil. Because it's difficult because of false ego, we're used to we want to always put ourselves in the center. Y pues dado el ego falso, nosotros siempre se nos hace difícil porque queremos estar nosotros en el centro. Just like we see our children, they're born with this disease. They want to be in the center. Es como cuando vemos a nuestros niños, ellos nacen con esta enfermedad, quieren ser el centro de atención. Those of you who have children, you see, they're not born pure devotees. They have to be trained. Usted puede ver, el que sea padre, madre, sabrá que los niños no son devotos de esa forma, o sea, hay que entrenarles. So by great good fortune, we met Srila Prabhupada,
And he's ready to train all of us for the next 10,000 years. Entonces, debido a nuestra gran fortuna, nuestra gran suerte, nosotros hemos conocido a Srila Prabhupada y él está listo para entrenarnos por los siguientes 10,000 años. He's given us so many books, so many letters, so many conversations, so many classes. Anybody can come to know Prabhupada more and more. Él, Srila Prabhupada, nos ha dado tantos libros, cartas, conversaciones, clases, que quien sea que quiera puede venir y acercarse a él más y más. The word Mamai Vamsa, fragmental part and parcel of the Supreme, is also significant. The fragmental portion of the Supreme Lord is not like some material broken part. We have already understood in the second chapter that the spirit soul cannot be cut into pieces. This fragment is not materially conceived. It is not like matter, which can be cut into pieces and joined together again. That conception is not applicable here because the Sanskrit word sanatana, eternal, is used. The fragmental portion is eternal. Las palabras Mama y Vamsa, partes integrales fragmentarias del Señor Supremo, también son significativas. La porción fragmentaria del Señor Supremo no es como la parte material rota. Ya hemos entendido en el segundo capítulo que el espíritu no se puede cortar en pedazos. Este fragmento no se puede concebir de una forma material. No es como la materia, que puede ser cortada en pedazos y unida de nuevo. Where did you finish, Maharaj? Yeah, I finished that, I think. Okay. Where it can't be cut and The fragmental portion is eternal. okay. It also stated in the beginning of the second chapter that each and every individual body, the fragmental portion of the Supreme Lord, is present. Dehi no sminyata, dehe. That fragmental portion, when liberated from the bodily entanglement, revives its original spiritual body in the spiritual sky, in the spiritual planet, and enjoys association with the Supreme Lord. It is, however, understood here that the living entity, being the fragmental part and parcel of the Supreme Lord, is qualitatively one with the Lord, just as a part and parcel of gold are also gold. Esa concepción no se aplica aquí porque se usa la palabra sanatana o eterna. La porción fragmentaria es eterna. También se afirma al principio del capítulo 2 que en todos y cada uno de los cuerpos individuales está presente la porción fragmentaria del Señor Supremo, de Hinos Minyata, de esa porción fragmentaria, cuando se libera del enredo corporal, revive su cuerpo espiritual original en el cielo espiritual, en un planeta espiritual y disfruta de la compañía del Señor Supremo. Aquí se sobreentiende, no obstante, que la entidad viviente, siendo la parte integral fragmentaria del Señor Supremo, es cualitativamente idéntica al Señor, tal como las partes integrales del oro también son oro. So the Lord accompanies us here in the material world. In the Paramatma feature, he remains in our heart like a witness. Entonces el Señor mismo nos acompaña en este mundo material dentro del corazón en la forma de Paramatma y Él es testigo. But when we go to the spiritual world, there's no more Paramatma feature there because we can see God directly in front of us. Cuando vamos al mundo espiritual ya no existe la forma de Paramatma dentro del corazón porque ya somos alma, somos cuerpo espiritual y podemos contemplar a Dios frente a nosotros. So this Paramatma feature, the Lord in the heart, is only present while we're in the material world. Entonces, esta cualidad del Señor en nuestro corazón está presente solamente en el mundo material. Therefore, the highest yogi is one who worships Krishna. Por lo tanto, el yogi más elevado es aquel que adora a Krishna. This is mentioned in the last verse of the 6th chapter. Esto se menciona en el último verso del 6º capítulo. The best yogi is one who is always remembering me and serving me. Que el yogi mejor es aquel que siempre está recordándome y sirviéndome. So we met the best yogi, Srila Prabhupada. Así que nosotros conocimos al mejor de los yogis, a Srila Prabhupada. And I was very skeptical. I challenged him and was critical. With critical thinking, I was observing him, but he proved to me that he was a pure devotee. Entonces yo estuve muy escéptico y a través de
de preguntas o del pensamiento crítico, le cuestioné algunas cosas y me convencí en final de que él era auténtico. So in my mind, there's no doubt Prabhupada's position was that he was at the highest level of beyond any yogi or jnani or karmi. Para mí, en mi mente, no hay duda alguna de que Srila Prabhupada estaba en la posición más elevada y era más elevado que ningún karmi o gyani o yogi. And we saw practically wherever he went, nobody could challenge him. If they challenged him, they were defeated. Vimos prácticamente por su ejemplo que a donde quiera que iba, quien quiera que le retara, él le derrotaba. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki jai. Okay, any questions? ¿Hay alguna pregunta? We could read the verse once more. ¿Podemos leer el verso una vez más? Would you like to do that, Maharaj, just now? Yeah, you can do in Spanish. Ok, vamos a leer el verso una vez más. Traducción, esto es Bhagavad Gita 15:7. Las entidades vivientes en este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. So we want to give up this hard struggle. We should surrender to Krishna, and then we'll be successful. Si nosotros queremos abandonar esta ardua lucha, lo que hay que hacer es rendirnos a Krishna. We also have to leave our body, that's true. But we give the example of the mouth of the cat. It's either carrying a kitten or it's carrying a mouse. So for the También. kitten to be carried, it's natural, but for the mouse, it's horrible. Entonces también es natural que nosotros tenemos que abandonar nuestro cuerpo en algún punto, pero se da el ejemplo como la boca del gato, que puede ser lo más horrible para un ratón, pero es muy natural para el gatito pequeño que carga la madre. We were with Srila Prabhupada when he was leaving his body. There was no anxiety. He said, if I stay, I'm serving Krishna. If I leave, I'm serving Krishna. So it doesn't make any difference. Entonces nosotros vimos el vivo ejemplo de Srila Prabhupada cuando estaba abandonando su cuerpo y él nos dijo, si me quedo, sirvo al Señor, pienso en el Señor y si me voy, también hago lo mismo. No hay diferencia, no hace diferencia. Okay, any questions? Yes, Bien. Maharaj, ¿Hay thank you alguna very pregunta? much. We have a question from Arisudna Prabhu. Arisudna Okay. Prabhu. Sí. Hare Krishna Maharaj, acepte mi respetuosa reverencia. Muchas gracias por tomar de su tiempo para compartir con nosotros. Hare Krishna Maharaj, I send you my respectful obeisances. Many thanks for taking the time to share with us here. Hare Krishna. Tenía varias preguntas. Si no hay nadie más, voy a empezar con la primera. ¿Cómo sabemos cuando es la mente o cuando es Krishna que nos dice algo para hacer o ver? Cuando vamos a hacer algo, ¿cómo sabemos si es la mente o si es Krishna? ¿Se entiende, So, verdad? when we are going to do something and we are being told or we have this feeling of something, how do we know if it's the mind speaking to us or it's Krishna? Yeah, well, that requires a little intelligence. Bueno, eso requiere un poco de inteligencia. We have to accept everything favorable for our Krishna consciousness, but that we have to know what's favorable, what's not favorable. Entonces debemos aceptar las cosas que son favorables para nuestra conciencia de Krishna y debemos conocer cuáles son favorables y cuáles no. We have 3 authorities, Guru, Sadhu, Shastra. Tenemos 3 autoridades que son Guru, Sadhu y Shastra. So if we have some doubt, then we should consult with these authorities. Si nosotros tenemos alguna duda, entonces debemos consultar con alguna de estas 3 autoridades. So we don't do something which is not pleasing to Krishna. No hacemos algo que sea desfavorable, que no sea del agrado de Krishna. Sí, pero por ejemplo, a veces en la ejecución del servicio devocional tenemos dudas y las dos cosas son favorables. Por ejemplo, cuando vino Srila Prabhupada aquí a Occidente, al principio
pasó momentos súper difíciles. Incluso él fue a averiguar acerca del ticket para regresar. Entonces, creo que no me estoy comparando con Prabhupada, no quiero que se piense eso, ¿no? Pero digo, a veces hay situaciones, mismo en el servicio devocional, que uno no sabe, ¿no? Y las dos cosas son servicio devocional, ¿no? Entonces... Permítame traducir, Prabhu. In the execution of our devotional service, sometimes we are confronted with things that are different options within our service. And then, for example, like Srila Prabhupada came to the West to preach and serve the mission of his Guru Maharaj, but he also had to look into receiving a return ticket or going back to India. So I don't want at all to pretend or compare myself to Srila Prabhupada. That's not what I'm trying to say. It's just that within our service and the different things that have to be done, how do we know what to execute? Like I said, that requires some intelligence. If we're sincere, Krishna will also help us from within. Entonces, eso, como dije, requiere un poco de inteligencia, y si nosotros somos sinceros, Krishna nos ayudará desde el interior. If we're sincerely taking the process, Si estamos if we're sincerely trying to please Krishna, then Krishna will help us. Si nosotros estamos sinceramente tomando de este proceso y tratando de satisfacer, de servir a Krishna, Krishna nos va a dar, nos dirá qué hacer. He says that he'll help us at least to the point where we can continue the process and continue having a good association. Krishna dice que él mismo se asegurará de que por lo menos nosotros podamos mantenernos en el sendero, en el proceso, y que podamos tener buena asociación. So that even if we make a mistake, because we're sincere, then Krishna will tell us this is a mistake, then we can improve ourselves. Y aunque ejecutemos algún error, si estamos siguiendo genuinamente, Krishna nos los dejará saber y nosotros podemos aprovechar de esto y aprender de él. In other words, the only quality, did you finish? Yes. The only quality you need to have is you're sincerely desiring to please Krishna. En otras palabras, esto es decir que lo único que usted necesita es tener un verdadero y sincero deseo por servir a Krishna. If you have that one quality, then your future is very bright. Si usted tiene esa singular cualidad, entonces su futuro será muy brillante. But if you try to cheat Krishna, then what can be done? Pero si usted trata de engañar a Krishna, entonces, ¿qué puede hacerse? Ok, si no hay otras preguntas, yo puedo hacer otra, si se puede. ¿Qué te dirá? I think Upendra Balaram. Well, that Adelante, he- Prabhu Pendra. Upendra Balaram. Muchas gracias. okay, thank you. Again, because Prabhupada was once asked on the same point, okay, then how do we become sincere? Entonces, Srila Prabhupada nos está hablando acerca de entonces cómo nos hacemos sinceros. So Prabhupada answered, no, it's not a technique how to be sincere. You be sincere by being sincere. Entonces, Srila Prabhupada contestó esta pregunta. No es que existe una técnica para ser sincero. Usted es sincero siendo sincero. Next. ¿Pendra Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. ¿Me escucha? Sí. Reverencias para Maharaj y para todos los devotos. My obeisances to Maharaj and all the assembled devotees. Hare Krishna. Mi pregunta es en relación con cuando una entidad viviente quiere soñar o vivir su sueño material. ¿Cómo realmente va a despertar? Porque la entidad viviente quiere soñar. Por ejemplo, traduzca hasta ahí, Prabhu, para yo poder... Okay, my question is in relation to living entities wishing to live this dream. Please translate this to Maharaj, because I have something in regard to this. Adelante. Okay, Por I ejemplo, got it. Por ejemplo, cuando a veces yo estoy predicando a algunos estudiantes
ellos me cuentan el sueño que ellos tienen de hacer dinero, de adquirir profesiones. Entonces, yo dejo que ellos me hablen sobre sus sueños. Entonces luego trato de introducir el libro, ¿eh? Pero yo veo que el sueño es muy profundo, que todo el mundo tiene ese tipo de sueño material. ¿Cómo van a despertar? So I in particular, I'm thinking of when I'm doing preaching and I'm distributing books and I have them in my hands and I'm speaking to students at the university and they have many dreams and they talk about their dreams of what they want to acquire and what they want to become. So how do we awaken them from these dreams? Material nature will awaken them, but she may do it in a rough way. Everybody's dreams are broken. La naturaleza material les levantará o los sacará de su sueño, pero podrá hacerlo de una manera muy estremecedora. A todos no sucederá. Just like we're reading, every living entity is an eternal fragmented particle. So they have to decide, they have to desire from their side to put Krishna in the center. Es como cuando estamos leyendo, las entidades materiales diminutas son todas partes y porciones de Krishna y tienen que tomar la decisión de venir a Krishna. So we can't decide for them. Nosotros no podemos decidir por ellas. We can give them the books that gives them the understanding. We can preach to them with the proper understanding, but they have to take it. Entonces nosotros podemos hablar desde cuál es el entendimiento correcto que deben poseer o entender o llegar a tener. Podemos entregarle el libro y predicarle acerca de cuál sea el entendimiento correcto. So just try your best and leave the result to Krishna. Usted solamente tiene que tratar de hacer lo mejor que pueda y usted deja el resultado en manos del Señor, de Krishna. It's good you have compassion for them in their dream. Es bueno que usted tenga compasión por ellos y por sus sueños. But ultimately, they have to want to come out of that dreamland. Pero en última instancia, ellos tienen que querer salir de esa tierra, de esa vida de ensueño. They have to see that all their dreams will be smashed in the course of time by old age, disease, and death. Ellos tienen que llegar al punto de entender que sus sueños serán rotos y quebrados en pedazos por la edad mayor, la enfermedad y la vejez y la muerte. And then what will happen? Y entonces, ¿qué va a ser de sus metas? That they don't know. Eso ellos lo desconocen. But we know. Pero nosotros sabemos. Yes, according to what you deserve, what you desire, then you go to the next life. Nosotros sabemos que de acuerdo a lo que usted desea, a lo que usted quiere, usted va a ir a una siguiente vida. Then again, the same cycle of birth and death. Y nuevamente sucede el mismo ciclo de nacimiento y muerte. And it's always full of trouble. Y siempre está lleno de... There's always a problem. Siempre está lleno de problemas. Vaikuntha means no problem. Siempre hay un problema. Vaikunta quiere decir sin problemas. But we're in the land of problem. We're in the land of death. Pero nosotros estamos en la tierra del problema, en el lugar de la muerte. But they have to realize that we can't force them. Ellos tienen que realizar esto. Nosotros no podemos obligarles. Best thing is give them books. Lo mejor que podemos hacer es darle libros. Anyone else? ¿Alguien más? Gracias, Maharaj. Thank you, Maharaj. Aristiana Prabhu. Bueno, si nadie tiene otra, entonces la otra pregunta que tengo, la segunda pregunta es la siguiente. A veces vemos que Maharaj mencionó, ¿no? que si todos cultivamos conciencia de Krishna, nos vamos a volver una sociedad perfecta, y lo cual todos estamos de acuerdo. Pero ahora vemos que incluso devotos avanzados, ¿no? De autoridades avanzadas de ISKCON, tienen tantas diferencias a veces, ¿verdad? Entonces,
cómo es posible, ¿no? Que, o sea, por un lado se dice como la sociedad perfecta, cosas así, por otro lado vemos que hay tantas diferencias entre devotos avanzados, a lo cual uno quisiera llegar algún día, ¿no? Uno ve esos devotos avanzados y uno dice, bueno, algún día yo quisiera ser como él para poder liberarme, cosas así. Pero sin embargo vemos que dentro de esos devotos avanzados hay tanta diferencia dentro de ISKCON. Then you were speaking, and you've explained, Maharaj, in your class that if we cultivate Krishna consciousness, then we can become a better society. But we see that even within authority figures, that there are differences among them, even within ISKCON. And one may look at some of these devotees and one may consider that I would like to be advanced like them, but how can we understand that there's differences among them also? Difference is because we're all individuals. Las diferencias están ahí porque somos todos individuos. In the spiritual world, they're also all different. En el mundo espiritual también todos allá son diferentes. But the similarity is they all want to please Krishna. Pero la similaridad es que todos quieren complacer a Krishna. So we're not utopians. We don't expect to make a perfect everything without some differences. Nosotros no somos de estas personas que predican una utopia, que todo tiene que ser igual, sin diferencias. Like the gopis, some are left-wing gopis, some are right-wing gopis. They don't think the same way. Entonces, como las gopis, unas son de izquierda y otras son de derecha, y no todas piensan de la misma forma. Some are even chastising Krishna. Algunas incluso regañan, gozan de regañar a Krishna. The cowherd boys also. Y los pastorcillos de vaca también. So we just try our best and leave the result to Krishna. Entonces nosotros tenemos que tratar lo mejor que podamos y dejarle ese resultado a Krishna. But we can choose who we want to associate with. If there's somebody who is disturbing us, then we don't have to associate with them. Nosotros sí podemos elegir con quién deseamos o con quién queremos asociarnos, y si hay alguien que nos está perturbando, entonces no tenemos que asociarnos con esa persona. Even they may be so-called big devotee, we can choose our association. Aunque así sea llamado o reconocido como un devoto avanzado o gran devoto, uno no necesariamente tiene que compartir de su asociación. I used to think about this, how the devotees are so many of them not so perfect. Yo solía pensar bastante sobre este punto, como los devotos, realmente hay muchos que no son tan perfectos. But then when I was a Karmi, I also saw that nobody's perfect. Pero también cuando yo era Karmi, yo también observaba que nadie era perfecto. So then I became somewhat cynical and I thought, nobody can become perfect. Why even try? Entonces yo me volví un tanto cínico, que yo pensé, nadie puede hacerse perfecto, ¿por qué tratar? ¿Por qué hay que tratar? But then I met Srila Prabhupada. Pero luego conocí a Srila Prabhupada. And I saw that he was perfect in the sense that he was always putting Krishna in the center. Pero entonces pude ver que él era perfecto en el sentido en que siempre estaba colocando a Krishna en el centro. He was always trying to please Krishna. Siempre trataba de satisfacer a Krishna. So then I thought, I didn't expect to find anybody like this in this life. So now I found one person. I shouldn't be such a perfectionist that I think everybody has to be perfect. Entonces luego pensé, bueno, yo era bastante cínico, pero he encontrado a una persona. Ahora no debería yo pensar que todos van a ser como él o puedan ser como él. So we see a devotee is not perfect. We should tolerate and understand that we're in the prison house. It's not surprising to find the prisoners have some criminal mentality. Nosotros estamos como en el presidio en este mundo material y tenemos que aprender a tolerar. Si vemos algunas faltas, es natural que los del presidio, las personas que están ahí, tengan sus problemas, sus malas cualidades. So instead of being so expert at seeing the faults in others, we should try to see the good qualities.
Entonces, en vez de ver los problemas que tenemos los presos, debemos tratar de buscar cuáles sean nuestras buenas cualidades. And if their faults are disturbing us, don't associate with them. Entonces, si las fallas que ellos presentan o las culpas que tienen o las cosas que vemos como culpas nos molestan, entonces no tenemos que asociarnos con ellos. Even big devotees may have problems. Hasta devotos grandes pueden tener problemas. We saw that Prabhupada chose so many gurus, but many of them fell down. Nosotros vimos eso, Srila Prabhupada escogió personas para que ejercieran el servicio de gurús y muchos de ellos dejaron el hábito. So we had to live through those days. Tuvimos que vivir esa etapa. So it was difficult, but the only solution was that I'm not so perfect. Why should I be so concerned that he's not perfect? Entonces, la única solución a esto es que yo no soy tan perfecto, ¿por qué debería pensar que él tiene que ser perfecto? Anyone else? ¿Alguien más? Kirti Prabhu, ¿tenemos alguna Yes, pregunta de we otra have persona? we have a question from Upendra Balaram Prabhu. Adelante, Prabhu. Prabhu, Prabhu Upendra Balaram. Upendra Balaram Prabhu, adelante. Si no, yo puedo hacer otra. Yo también tengo preguntas, si puedo. Ok, no escucho a Upendra. Kirti Prabhu, adelante. So Upendra Balaram Prabhu having difficulties, but so I will just go ahead and I will go with my question, Maharaj. You mentioned about acquiring higher taste, right? As Krishna saying in 259, Param Drishpani Vartate. And then you also spoke about getting to the mode of goodness. So, you know, so sometimes like we don't have this higher taste, so or maybe it's not enough. And what is the most important to acquire that higher taste, or to be to get our intelligence? In other words, through our intelligence, through shastric knowledge, we don't, maybe we might not have this taste, you know, in order to progress, in order to get some kind of progress in our devotional service. How do we combine these two things? You know, philosophical understanding. I think I understand your question. To get our intelligence to the mode of goodness, and to get some philosophical understanding, shastric understanding, and also to be naturally pulled by this higher taste. What is the most important, and how do we combine these together? So we see in the Gita. Kirti Prabhu, Let him, please, Maharaj, translate maybe. Okay. Kirti Prabhu, it's kind of lengthy. Just give a brief summary in Spanish, please. Así, mi pregunta es sobre Maharaj mencionó si el devoto tiene que desarrollar ese gusto superior, ¿verdad? Y sin desarrollar ese gusto superior, como Krishna dice en 259, para un Drishpani Vartate, y como que imposible dejar las atracciones como que inferiores. Mi pregunta es, también Maharaj mencionó sobre desarrollar nuestra inteligencia, ¿verdad? Hasta nivel en la bondad. Y entonces a veces uno no tiene ese gusto superior o no tiene suficiente. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Adquirir ese gusto superior o adquirir ese entendimiento filosófico de escritura, ¿verdad? Y llevar su inteligencia a cierto nivel para que poder manejar y controlar su mente y hacer un progreso. Entonces, ¿cuál es más importante y cómo uno puede tal vez combinar este dos cosas juntos en servicio devocional? So, Yes, Maharaj. is it more important to cultivate or have a high? You remember, Maharaj, the higher taste? I already. He already spoke to me in English. I just wanted to make sure everyone, if you could follow him, if you remember. Good. I got it. Yeah. So the answer is, just like in Bhagavad Gita,
Krishna gives Arjuna many different ways that he can make progress. La contestación es como Krishna dice en Bhagavad Gita, que hay variadas formas en las cuales se puede tener progreso. First, he ridicules them in a sense. He says, "Kutas, where have these impurities come? You're speaking like learned words, but someone who is learned, he doesn't talk like this." Entonces Krishna le dice Kutas, en cierto aspecto él ridiculiza a Arjuna y le dice, ¿cómo han surgido estas dudas en ti? Then he also appeals to Arjuna's duty. It's your duty as a Kshatriya to fight. Why are you giving up your duty? Entonces él también apela al deber que debe ejecutar Arjuna como Kshatriya, que es su deber pelear. So we do duty, even we don't have a higher taste, it's our duty. Entonces nosotros debemos llevar a cabo nuestro deber, aunque no tengamos ese gusto superior por hacerlo. We get initiated, it's our duty to rise early in the morning and chant Hare Krishna. We may not feel like it, but it's our duty. Somos iniciados y nos despertamos temprano en la mañana para cantar Hare Krishna, aunque no queramos hacerlo porque es nuestro deber. We take a vow in front of the deity and the fire and the devotees and guru that follow four regular principles. So it's our duty, we have to follow. Nosotros tomamos nuestros votos frente a la deidad y a los devotos, nuestro guru, y es nuestro deber seguir. And then you're speaking about understanding higher philosophy. That will give us satisfaction because we'll see in this world, nobody knows what they're doing, what's the purpose of life. They have no philosophy, but we have very wonderful philosophy. Pero nosotros también podemos también tener entendimiento por nuestra filosofía maravillosa. Las personas allá afuera en el mundo están haciendo actividades aquí y allá sin entender qué está pasando, pero nosotros tenemos un buen entendimiento. Even those who are religious people, they say, yes, we should love God. But they have no idea what is God. How can we love someone we don't know them? Aún las personas que se llaman religiosos, que dicen que sí, debemos amar a Dios, no tienen detalles acerca de quién es Dios, cuáles son sus cualidades, cómo amarlo. We've been studying this Nectar of Devotion on the Zoom conference, and Krishna has so many qualities that we can begin to see that this person is really lovable. Nosotros hemos estado estudiando el néctar de la devoción y pues hemos visto que Krishna es tan maravilloso, tiene tantas cualidades, él es verdaderamente a quien se puede amar. And even like we say, kirtan is the easiest way to get a higher taste, but then you have to apply yourself. You might not have attraction. You should go to the kirtan, even just stand there and appreciate others are chanting and dancing. Entonces, como dijimos, el kirtan es la forma más fácil de obtener el gusto superior, pero aún si no lo tienes, debes ir ahí, pararte y escuchar a los demás cantar Hare Krishna. Do it out of duty, and gradually you'll be also get a higher taste. Hazlo como tu deber y gradualmente obtendrás un gusto superior por esto. That helps. Arisudana Prabhu. Yes, thank you, Maharaj. Yeah, Arisuna Prabhu. Sí, bueno, Maharaj, quería hacerle otra pregunta y es si usted, no sé si es el momento porque viene muy filosófico y yo voy a salir con otro tema, pero si me puede contar uno o dos pasatiempos que tuvo con Prabhupada, ya que sabemos que tuvo muchos con Prabhupada, y brevemente más o menos cómo conoció a Prabhupada y eso. So I know you've been talking philosophy, but I'd like to know if it would be possible if you could provide us with a couple pastimes of Srila Prabhupada because you interacted with him directly, and perhaps you can do this for us. When I first came to London, I was given the service of giving Prabhupada massage. Cuando primero llegué a Inglaterra, se me dio el servicio de que le diera masaje a Srila Prabhupada. This was, Prabhupada came there in September 1969. Prabhupada llegó allí en septiembre del 1969. So I had never given massage before. Prabhupada was telling me what to do. Entonces yo nunca había dado un masaje en mi vida anterior y Srila Prabhupada me estaba diciendo qué hacer. So after I finished massage, it took about
between 45 minutes and 1 hour. Esto tomó entre 45 minutos y 1 hora. Then I said to Srila Prabhupada, Prabhupada, I never gave massage before. I want to go to the library today and get a book on how to give massage. Entonces le dije a Srila Prabhupada, yo nunca he dado un masaje anteriormente, me gustaría ir a la biblioteca y tener un libro para aprender a cómo dar masaje. And Prabhupada said to me, that is not necessary. Y Srila Prabhupada me dijo a mí, eso no es necesario. You read Bhagavad Gita and Krishna will tell you how to give massage. Usted lea el Bhagavad Gita y Krishna le dirá cómo dar masaje. Yo había escuchado ese pasatiempo, pero no sabía que era él el devoto que le había pasado. I had heard this pastime, but I wasn't aware that it was you who were told this. Another time I said to Srila Prabhupada, while I was giving massage, I said, Srila Prabhupada, please tell me a story about your spiritual master. En otra ocasión yo le estaba dando un masaje a Srila Prabhupada y le pedí a Srila Prabhupada, por favor, dígame una historia de su maestro espiritual. Srila Prabhupada said to me, what is there to say? He is a Vaikuntha man. ¿Qué se puede decir? Me contestó Srila Prabhupada, él es un hombre de Vaikunta. One more. Yes. Hey. So we were in Hong Kong, maybe 1975. Posiblemente en Hong Kong estábamos en el año 79. So Prabhupada came there. There was maybe some devotees also came from the Philippines. There was only 1 or 2 devotees in Hong Kong. And so altogether there was like 7 or 8 devotees and Srila Prabhupada. Debería ser 69. Había muy pocos devotos y Srila Prabhupada estaba allí. So one devotee was a sannyasi, but he was having some trouble. So Prabhupada was encouraging him, and he asked him to tell about his difficult situation he had when he was in Mayapur. Prabhupada was asking the sannyasi to speak or was telling about himself? He was asking the sannyasi to speak. Okay. Entonces había un devoto entre el grupo que se encontraba allí en Hong Kong, que era un sannyasi, que estaba confrontando alguna dificultad y Srila Prabhupada le alentó para que hablara acerca de su situación que había confrontado en Mayapur. Because this devotee had been in Mayapur the first year before there was any buildings. They were staying in the Prabhupada's kutir, their storehouse. La situación era que este devoto había estado allí en Mayapur desde antes, un año antes que se hubiese construido alguna estructura o edificio allí. Él estuvo viviendo en el kutir de Srila Prabhupada, en la choza. And that year there was a flood in Mayapur. Y ese año hubo una gran inundación en Mayapur. So this boy was telling, the sannyasi was telling how, the water was coming, rising every day. So we were living in the rafters of the house, and the snakes were coming in the water. Entonces, este joven sannyasi este chico le estaba hablando a Srila Prabhupada acerca de cómo ellos tenían cómo llegó la inundación y cada día subía el agua un poco más, y finalmente tuvieron que quedarse en el techo, en las vigas que colgaban del techo de la choza, y cómo las serpientes se trepaban allá también. So everybody was appreciating his austerity. Así que todos estaban apreciando cuán austero él había sido, o había sido su austeridad. Then Srila Prabhupada turned to me and he said, what was your most difficult time in Krishna consciousness? Entonces Srila Prabhupada se viró donde mí y me dijo, ¿cuál fue el momento más difícil tuyo en tu conciencia de Krishna? So I was telling, we were in Japan, we had this big house, but in the winter we could never keep it warm. We had the kerosene heaters, but if you warm the front of your body, then your back would get cold. Entonces le expliqué a Srila Prabhupada que en Japón estábamos en una casa que en el invierno nunca se podía tener una buena calefacción y se pasaba mucho frío, y había unos quemadores de queroseno ahí que si uno se echaba agua pues se calentaba bastante de un lado, pero entonces en la espalda iba a tener mucho frío, se humedecía. So devotees were appreciating. Así que los devotos estaban apreciando eso. Then I asked Srila Prabhupada. Entonces yo le pregunté a Srila Prabhupada. I said, Srila Prabhupada, what was your most difficult time in Krishna consciousness?
Yo le pregunté a Srila Prabhupada, ¿cuál fue el momento más difícil suyo en conciencia de Krishna? Then suddenly the whole mood changed. Entonces, repentinamente, así, todo el humor cambió. We were all smiling and happy, but suddenly Prabhupada's face became very sober. Entonces estábamos todos hasta ese punto sonrientes y bastante felices, pero el humor de Srila Prabhupada se volvió muy sombrio. And he spoke in a very grave voice. Y él habló en una voz muy grave. He said, "You don't want to know about that." Él nos dijo, ustedes no quieren saber acerca de esto. And I remember thinking, it's a good thing he didn't tell us. Just by hearing about it would have killed us. Entonces yo recuerdo haber pensado que fue bueno que no nos haya contado porque el solo escuchar nos hubiera matado. So we may think we're doing so much difficult work, so many austerities to remain Krishna conscious, but we can't imagine how much trouble Prabhupada had to see. Pero nosotros podemos pensar que estamos pasando bastante dificultad en nuestra conciencia de Krishna o para conciencia de Krishna, pero no tenemos idea de cuán difícil las cosas pudieron ser o fueron para Srila Prabhupada. Coming alone on the boat, seasickness, heart attack. Eso de venirse en el bote de carga solo, de tener ataques cardíacos. Srila Prabhupada ki. Jai. Okay, I have to go now. Thank you very much. Maharaj, thank you so much for giving your class, your association, your mercy to us. Thank you so much. Hare Krishna Krishna. humble obeisances. Jai. Glories to Srila All glories Prabhupada. to you. Thank you. Jai Shila Prabhupada. Jai Hare Maharaj, Krishna. Hare Gracias, Krishna, devotos. Hare Krishna Maharaj. Ki. Haribo. Hare Krishna. Jai. Hare Haribo. Haribo. Gracias a todos. Narayan Prabhu, gracias. Gracias. Naraya. Jai Prabhu. Gracias. Upendra Prabhu, ¿por qué tú no podrías hacer tu pregunta? Puse el micrófono, lo puse, lo sellé y después no lo abrí. Se me pasó a abrirlo.